Jorge Negrete, la enfermedad secreta que cambió para siempre la historia del cine mexicano. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de diciembre caía como miel dorada sobre los estudios Churubusco mientras Jorge Negrete ajustaba por tercera vez el cinturón de su traje de charro. Era 1952 y el charro cantor se encontraba en la cúspide de su carrera, pero algo había cambiado en sus ojos. Esa mirada que antes brillaba con la fuerza de un conquistador ahora llevaba sombras que maquillaje alguno podría ocultar. ¡Acción!, gritó Julián Soler desde su silla de director y Jorge se irguió automáticamente, transformándose en el personaje que México esperaba ver. Su voz resonó por todo el set con esa potencia que había conquistado corazones desde Guadalajara hasta la Patagonia. Pero cuando las cámaras se detuvieron, se desplomó discretamente en una silla, llevándose una mano al costado derecho. María Félix, quien compartía el set esa mañana para una secuencia romántica, notó el gesto. Habían trabajado juntos en múltiples ocasiones y conocía cada uno de sus movimientos tanto en pantalla como fuera de ella. ¿Estás bien, Jorge?, le preguntó acercándose, su voz cargada de una preocupación genuina que pocas veces mostraba. «Por supuesto, María. Solo es el cansancio», respondió él, forzando esa sonrisa que había perfeccionado durante años de giras y presentaciones. «Anoche estuve hasta tarde revisando los contratos del sindicato». Pero María había visto esa misma expresión en el rostro de su padre años atrás, cuando la enfermedad comenzó a minarlo por dentro mientras mantenía la fachada de fortaleza hacia el exterior. Jorge se las arreglaba para mantenerse erguido, pero ella podía percibir cómo su cuerpo luchaba contra algo más profundo que el simple agotamiento. El estudio bullía con la actividad típica de una producción de alto presupuesto. Técnicos corrían de un lado a otro, ajustando luces y cámaras, mientras los músicos de mariachi afinaban sus instrumentos para la siguiente toma. El aroma de los tacos de canasta que vendía doña Carmen en la entrada se mezclaba con el olor a maquillaje y laca para el cabello, creando esa atmósfera única que solo existía en los sets de filmación mexicanos. Jorge Negrete era más que una estrella. Era una institución. Su presencia transformaba cualquier espacio en un templo de devoción popular. Los trabajadores del estudio, desde el más experimentado camarógrafo hasta el último asistente de utilería, se dirigían a él con un respeto que rayaba en la veneración. Era Don Jorge para todos, el hombre que había llevado el orgullo mexicano a pantallas de todo el mundo. Pero esa mañana, mientras esperaba entre toma y toma, Jorge sintió una punzada familiar en el abdomen que se extendía hacia la espalda. Era la misma molestia que había comenzado meses atrás, como un susurro, y ahora gritaba con mayor frecuencia. Se las había arreglado para ocultarla durante las largas jornadas de trabajo, pero la intensidad aumentaba día a día. «Jorge, necesitamos la toma del duelo para antes del almuerzo», le informó el asistente de dirección, un joven nervioso que sudaba bajo las luces del set. «Dame 5 minutos», respondió Jorge, cerrando los ojos momentáneamente. Durante esos 5 minutos de descanso, su mente viajó hacia atrás, a los días en que su cuerpo respondía sin titubeos a cada exigencia. Recordó las noches en el Teatro Blanquita,
donde su voz llenaba cada rincón del recinto y el público se ponía en pie para ovacionarlo. Recordó las giras por el interior de la República, donde llegaba a pueblos perdidos y de repente se convertía en el centro del universo para centenares de familias que habían ahorrado durante meses para comprar sus boletos. Su carrera había sido meteórica desde que debutara en el cine en 1937 con La Madrina del Diablo. Cada película posterior había consolidado su imagen como el charro perfecto, valiente, honorable, apuesto y con una voz que podía hacer llorar a las mujeres y enorgullecer a los hombres. Se había convertido en la personificación de lo que México quería ver de sí mismo en esa época dorada del cine nacional. Pero el éxito tenía un precio que Jorge apenas comenzaba a entender. Las jornadas de 12 horas en el estudio se combinaban con presentaciones nocturnas en teatros y centros nocturnos, los viajes constantes, las comidas irregulares, el alcohol social que acompañaba cada reunión de negocios y, sobre todo, la presión constante de mantener esa imagen de perfección que el público demandaba. «Todo listo, don Jorge», anunció el asistente, y Jorge abrió los ojos, respiró profundo y se incorporó. La siguiente secuencia requería una pelea a caballo seguida de una serenata. Jorge montó su caballo preferido, Tornado, un alazán que lo había acompañado en más de 15 películas. El animal parecía percibir que algo no estaba bien con su jinete, pues se mostró más dócil de lo habitual, como si quisiera protegerlo. Durante la escena de la pelea, Jorge tuvo que hacer un movimiento brusco para esquivar la espada de su oponente, y el dolor se disparó por todo su torso como un rayo. Por un momento, la máscara se resquebrajó y su rostro reflejó una mueca de dolor auténtico que las cámaras captaron sin piedad. «¡Corten!», gritó Julián Soler corriendo hacia él. «¿Qué pasó, Jorge? ¿Te lastimaste?» «No, solo un calambre», mintió Jorge, desmontando con dificultad. «Podemos repetir la toma». Pero Soler había trabajado con él lo suficiente para reconocer cuando algo no andaba bien. Jorge Negrete era conocido por su profesionalismo inquebrantable, pero también por su terquedad para admitir cualquier debilidad. El director sabía que presionarlo solo conseguiría que se cerrara más en su negativa. «Mejor tomemos un descanso para el almuerzo», decidió Soler, dando instrucciones a su equipo. Durante el almuerzo, Jorge apenas probó la comida que le habían preparado. El simple olor de los frijoles refritos le revolvía el estómago, algo que antes nunca le había sucedido. Se limitó a beber agua con limón y a repasar los diálogos de las siguientes escenas, pero las letras parecían danzar ante sus ojos. María Félix se acercó con su plato y se sentó frente a él sin pedir permiso, como era su costumbre. «Jorge, conozco esa cara», le dijo directamente sin rodeos. «Mi padre hacía lo mismo, fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba». «María, no empieces con tus dramatismos», respondió él, tratando de sonar casual. «Solo necesito unas vacaciones cuando terminemos esta película». «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?», insistió ella, su voz cargada de una firmeza que pocos se atrevían a usar con el charro cantor. Jorge la miró fijamente. María era una de las pocas personas en el medio que se atrevía a confrontarlo. Su fama de diva temperamental escondía una inteligencia aguda y una lealtad férrea hacia quienes consideraba sus amigos. «Los médicos son para los débiles», respondió Jorge con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y yo no soy débil. Los débiles son quienes no se cuidan», le replicó María. «Los fuertes saben cuándo pedir ayuda». Esas palabras se clavaron en Jorge más profundo de lo que quiso admitir. Durante toda su vida había construido su identidad alrededor de la fortaleza del ser inquebrantable. Desde su época de militar, donde había aprendido que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de fracaso, hasta su carrera artística, donde la imagen era todo.
El México de los años 50 adoraba a sus ídolos, pero también los devoraba sin piedad al primer signo de humanidad. Jorge había visto cómo otros artistas fueron crucificados por la prensa cuando sus problemas personales salieron a la luz. No podía permitirse ese lujo, no cuando tenía responsabilidades que iban más allá de su propia persona. Como líder de la Asociación Nacional de Actores, Jorge no solo representaba a los artistas mexicanos, sino que luchaba constantemente contra los productores estadounidenses que querían imponer condiciones leoninas a los talentos locales. Su palabra tenía peso político y cualquier signo de debilidad podría ser usado en su contra en las negociaciones que se avecinaban. La tarde transcurrió con más dificultades. Durante la escena de la serenata, Jorge tuvo que detenerse 2 veces porque se quedó sin aliento. Sus cuerdas vocales, que siempre habían sido su arma más poderosa, parecían rebelarse contra él. «Es la contaminación de la ciudad», le explicó al director cuando éste le preguntó si quería ver al médico del estudio. «En unos días estaré como nuevo». Pero cuando llegó a su casa esa noche, una elegante residencia en la colonia Roma que había comprado en los días de gloria, Jorge se encontró solo con la verdad. Frente al espejo de su recámara, se quitó la camisa y observó su torso. La piel había perdido el tono bronceado que siempre había presumido y tenía un matiz amarillento que no había notado bajo las luces del estudio. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. El silencio de la casa, que antes había sido su refugio después de días llenos de ruido y multitudes, ahora se sentía opresivo. Su ama de llaves, doña Esperanza, había dejado la cena servida en el comedor, pero él sabía que no podría probar bocado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Cantinflas, su amigo y ocasional rival en popularidad. «Jorge, hermano, ¿cómo estás? Te vi un poco raro en el estudio hoy». «Estoy perfectamente, Mario. Solo cansado. Mira, no soy médico, pero conozco esa voz. ¿Por qué no te das una vuelta por el hospital, por si las moscas?» Jorge cerró los ojos. Si hasta Mario se había dado cuenta, significaba que ya no podía ocultar lo que estaba pasando. «Tal vez tienes razón», admitió finalmente. «Tal vez sea hora de hacer una revisión». Después de colgar, Jorge se quedó observando por la ventana las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte. Esa ciudad lo había visto nacer como artista, lo había encumbrado y lo había convertido en leyenda. Ahora, mientras su cuerpo le enviaba señales que ya no podía ignorar, se preguntó si también sería testigo de su caída. La imagen del Jorge Negrete invencible comenzaba a tambalearse, aunque todavía faltaba mucho para que se derrumbara completamente. Esa noche, por primera vez en meses, logró conciliar el sueño sin dolor, como si su cuerpo hubiera recibido el mensaje de que la negación estaba llegando a su fin. La mañana del 15 de enero de 1953 amaneció gris sobre la Ciudad de México, con esas nubes bajas que presagiaban lluvia, pero nunca la dejaban caer. Jorge Negrete se dirigía al Hospital Francés en la Colonia del Valle, conduciendo su Cadillac negro a una velocidad menor de la acostumbrada. Había pasado días posponiendo esta cita, inventando excusas que ya no convencían ni a él mismo. El doctor Eduardo Martínez, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y manos expertas, había sido recomendado por María Félix. Era conocido por su discreción con los pacientes famosos y por su capacidad de diagnóstico que había salvado la carrera de más de un artista. «Buenos días, señor Negrete», lo saludó la enfermera en recepción, tratando de ocultar su nerviosismo. No todos los días recibían al charro cantor en el hospital. Jorge asintió con una sonrisa cortés, pero su mente estaba en otra parte. Durante el trayecto había ensayado mentalmente cómo minimizar sus síntomas, cómo hacer que parecieran insignificantes.
Era un actor, después de todo, y conocía el poder de la interpretación. En la sala de espera, una mujer mayor lo reconoció y se acercó tímidamente. La sala de juntas de la Asociación Nacional de Actores parecía más pequeña de lo habitual aquella mañana de febrero de 1952. Jorge Negrete ocupaba la cabecera de la mesa de caoba, pero su presencia imponente había comenzado a mostrar fisuras imperceptibles. Las ojeras, disimuladas con maquillaje, traicionaban las noches de insomnio que se habían vuelto rutinarias. Sus manos, siempre firmes sobre el escritorio, temblaban ligeramente cuando nadie miraba. «Compañeros», comenzó con esa voz que seguía siendo su mejor arma, «tenemos que hablar del futuro de nuestro gremio. Los productores están aprovechándose de nuestra desunión». Mario Moreno, Cantinflas, se acomodó en su silla, observando con ojo clínico a su colega. Había algo diferente en Jorge, algo que no podía identificar del todo. La energía habitual estaba ahí, pero parecía forzada, como si cada palabra le costara un esfuerzo adicional. «¿Qué propones, Jorge?», preguntó Arturo de Córdoba, encendiendo un cigarro que llenó la habitación de humo espeso. Negrete se levantó lentamente, apoyándose discretamente en el respaldo de su silla. El movimiento que antes era fluido ahora requería concentración. Caminó hacia la ventana que daba al Zócalo, donde la vida de la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena a las luchas internas de sus ídolos. «Necesitamos crear un fondo común de emergencia», explicó, manteniendo la espalda erguida a pesar del dolor sordo que había comenzado a instalarse en su abdomen. «Demasiados de nuestros compañeros terminan en la ruina cuando envejecen o enferman. El sistema nos consume y nos desecha». Las palabras resonaron con una intensidad particular. Jorge hablaba desde una experiencia que comenzaba a vivir en carne propia, aunque nadie en esa habitación lo supiera. Las noches se habían vuelto una lucha constante contra un malestar que no lograba definir. Comenzaba como una pesadez después de las comidas. Evolucionaba hacia un dolor punzante que lo despertaba a las 3 de la madrugada, empapado en sudor frío. «Es una excelente idea», apoyó Dolores del Río, quien había regresado recientemente de Hollywood con historias amargas sobre la industria. «En Estados Unidos he visto cómo tratan a las estrellas cuando ya no sirven. Es despiadado». La reunión continuó durante 2 horas más. Jorge participó con su habitual pasión, pero quienes lo conocían bien notaron que evitaba los gestos amplios que lo caracterizaban. Mantenía las manos sobre la mesa, controlando cada movimiento. Cuando finalmente se despidieron, Cantinflas se acercó a él con su caminar característico, pero la expresión era seria. «Oye, Jorge, ¿todo bien? Te veo un poco...». «Perfectamente bien, Mario», cortó Negrete con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo he estado trabajando mucho, ya sabes cómo es esto». Pero Mario Moreno no se había convertido en el cómico más exitoso de México sin desarrollar un instinto especial para leer a las personas. Había algo en la forma en que Jorge sostenía su cuerpo, una rigidez que no era natural en él. Sin embargo, respetó la barrera invisible que su amigo había levantado. Esa tarde, Jorge regresó a su casa en la colonia Roma. La mansión, con sus jardines perfectamente cuidados y su arquitectura, que mezclaba lo colonial con toques modernos, debería haber sido su refugio. Pero últimamente se había convertido en escenario de una lucha silenciosa que libraba cada noche. Su esposa, Gloria Marín, lo esperaba en la sala principal, revisando el guión de su próxima película. Su carrera había despegado paralelamente a la de Jorge, y ambos habían aprendido a manejar las complejidades de ser una pareja de estrellas. Sin embargo, los últimos meses habían introducido una tensión nueva en su relación. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó Gloria sin levantar la vista del libreto, pero atenta al tono de su respuesta. «Productiva. Logramos establecer las bases del fondo de emergencia». Jorge se sirvió un whisky, notando cómo el líquido ambarino se agitaba ligeramente por el temblor casi imperceptible de su mano. Gloria finalmente alzó la mirada.
La luz dorada del atardecer que se filtraba por los vitrales iluminaba el rostro de su esposo, revelando detalles que las luces de los estudios habían comenzado a disimular. Había perdido peso, y no de la manera saludable que suelen mostrar los galanes de cine. «Jorge, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico?». La pregunta surgió con una naturalidad estudiada, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para plantearla. El silencio se extendió más de lo normal. Jorge tomó un sorbo de whisky, sintiendo cómo el alcohol irritaba algo en su estómago, que antes nunca había sido sensible. «No necesito médico, Gloria. Estoy perfectamente. No es eso lo que veo». Ella cerró el guión y se acercó a él. «Has perdido el apetito. Te despiertas por las noches y ayer te vi tomar 3 analgésicos después del desayuno». La observación era precisa y revelaba hasta qué punto Gloria había estado monitoreando silenciosamente los cambios en su comportamiento. Jorge sintió una mezcla de irritación y ternura. La irritación de ser descubierto, la ternura de ser amado lo suficiente como para que alguien notara sus pequeñas batallas diarias. «Estoy bajo mucho estrés», explicó, acercándose a la ventana que daba al jardín. «Las grabaciones, la asociación, los compromisos públicos, es normal sentir algunas molestias». Gloria se colocó detrás de él, viendo su reflejo en el cristal. El Jorge Negrete que miraba hacia el jardín ya no era exactamente el mismo que había conquistado México con su voz y su presencia. Había algo vulnerable en él que antes no existía, una fragilidad que su orgullo se negaba a admitir. «El estrés no explica que hayas perdido 6 kilos en 2 meses», insistió ella con suavidad, «ni que tengas esa coloración en la piel». Jorge se giró bruscamente, y el movimiento le provocó una punzada de dolor que no pudo ocultar completamente. Gloria lo notó de inmediato. «Jorge, no es nada», murmuró él, respirando profundamente hasta que el dolor remitió. «Solo un calambre». Esa noche, mientras Gloria fingía dormir, escuchó a su esposo levantarse por tercera vez para dirigirse al baño. Los sonidos que llegaban a través de la puerta cerrada no eran los de alguien que simplemente tenía estrés. Eran los sonidos de un cuerpo que estaba enviando señales de alarma cada vez más evidentes. Al día siguiente, Jorge tenía programada una sesión de fotos para promocionar su próxima película. Los estudios Churubusco bullían con la actividad habitual, tramoyistas moviendo escenografías, técnicos ajustando luces, maquillistas preparando sus herramientas. El reino, donde Jorge Negrete era emperador absoluto, continuaba funcionando como siempre, ajeno a la batalla privada que libraba su estrella principal. «Buenos días, jefe», saludó Raúl, su asistente personal, quien había desarrollado un instinto particular para anticipar las necesidades de la estrella. «El fotógrafo ya está listo, y tengo su traje preparado». Jorge asintió, dirigiéndose al camerino que había sido su segunda casa durante los últimos 10 años. El espejo iluminado por bombillas le devolvió una imagen que lo obligó a detenerse. Los maquillistas habían hecho un trabajo excepcional, ocultando las ojeras y dándole color a sus mejillas, pero había algo en sus ojos que ningún cosmético podía disimular. La sesión de fotos duró 3 horas. Jorge posó con la maestría de quien había perfeccionado el arte de ser Jorge Negrete. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento estaba calibrado para proyectar la imagen del charro invencible que México necesitaba ver. Pero entre toma y toma, cuando las luces se apagaban momentáneamente, su cuerpo se relajaba revelando la fatiga acumulada. «Una más con el sombrero ligeramente ladeado», pidió el fotógrafo, ajustando su equipo. Jorge obedeció, pero al inclinar la cabeza, sintió una oleada de náusea que lo obligó a cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrió, encontró la mirada preocupada de Raúl. «¿Necesita un descanso, señor Negrete?» «No». La respuesta fue automática, un reflejo de años de disciplina profesional. «Continuemos».
pero su cuerpo había comenzado a escribir una historia diferente, una que su voluntad férrea ya no podía editar por completo. Cada día que pasaba, la máscara del Jorge Negrete público requería más energía para mantenerse en su lugar. Y cada noche, en la soledad de su habitación, la máscara se desplomaba revelando a un hombre que comenzaba a enfrentar la posibilidad de que su cuerpo tuviera límites que su espíritu se negaba a aceptar. El Teatro Blanquita vibraba con la energía de una noche de estreno. Las butacas tapizadas en terciopelo rojo estaban ocupadas por la flor y nata de la sociedad mexicana. Políticos, empresarios, artistas y esa aristocracia cultural que dictaba los gustos del país. En los palcos, las damas lucían sus mejores joyas, mientras los caballeros fumaban puros habanos que llenaban el ambiente de un humo denso y aromático. Jorge Negrete esperaba entre bastidores, ajustándose por quinta vez el traje de charro que había lucido en decenas de presentaciones. Pero esta noche algo era diferente. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras se aseguraba de que cada botón de plata estuviera perfectamente alineado. El sudor que perlaba su frente no era el nerviosismo habitual del artista antes de salir a escena, era algo más profundo, más preocupante. 5 minutos, señor Negrete, anunció el director de escena, un hombre menudo que había trabajado con todas las grandes figuras del teatro mexicano. Jorge asintió, dirigiéndose al espejo que lo había visto transformarse en leyenda noche tras noche. Su reflejo le devolvió una imagen que lo inquietó. A pesar del maquillaje expertamente aplicado, había una palidez sutil que no lograba ocultar. Sus ojos, siempre brillantes y llenos de vida, parecían hundidos en órbitas que las sombras hacían ver más profundas. «Jorge, ¿estás listo?» Agustín Lara apareció a su lado, impecable en su traje oscuro. El compositor había aceptado acompañarlo esa noche al piano, algo que siempre convertía cualquier espectáculo en un evento histórico. «Por supuesto», respondió Negrete con una sonrisa que había perfeccionado para ocultar cualquier atisbo de vulnerabilidad. «Aunque debo confesarte que he tenido mejores días». Lara, con esa sensibilidad de artista que había creado algunas de las canciones más hermosas de México, estudió el rostro de su amigo con atención. Había algo diferente en Jorge, algo que no podía identificar completamente, pero que activaba sus instintos de preocupación. «¿Todo bien en casa? ¿Problemas con Gloria?» «No, nada de eso». Jorge se masajeó discretamente el abdomen, donde una molestia persistente había comenzado a instalarse. «Solo he estado trabajando mucho. Ya sabes cómo es esto». El llamado final resonó por los altavoces. Jorge respiró profundamente, invocando esa transformación mágica que lo convertía de hombre preocupado en ídolo nacional. Cuando las cortinas se abrieron y los reflectores lo bañaron en luz dorada, Jorge Negrete, el charro cantor, ocupó completamente el escenario. Los primeros acordes de «México lindo y querido» llenaron el teatro, y la voz de Jorge se alzó con esa potencia que había conquistado corazones en todo el continente. Pero a los 15 minutos de actuación, algo comenzó a fallar. La respiración, habitualmente controlada y profunda, se volvió laboriosa. Las notas altas que antes alcanzaba Sin en la clínica del doctor Hernández Gallardo se alzaba discreta en la colonia Roma. Sus muros de cantera rosa ocultando secretos que jamás debían ver la luz pública. Era marzo de 1952, y Jorge Negrete cruzó el umbral con el paso firme de quien aún conservaba el orgullo, aunque su rostro traicionara la palidez que el maquillaje ya no podía disimular completamente. «Doctor, necesito que sea franco conmigo», dijo Jorge, mientras se desabrochaba la camisa con movimientos lentos y calculados. Cada gesto parecía dolerle, aunque su voz mantuviera esa cadencia segura que había conquistado a millones de mexicanos.
El doctor Hernández, un hombre pequeño de bigote entrecano y manos expertas, había atendido en secreto a media farándula mexicana. Sabía guardar silencio, pero también reconocer cuando la gravedad superaba cualquier pacto de discreción. Sus dedos palparon el abdomen hinchado de Negrete, sintiendo la dureza que no debía estar ahí. Jorge, esto no puede esperar más. El hígado está comprometido seriamente. Necesitas reposo absoluto, dieta estricta y suspender cualquier actividad que genere estrés. Negrete soltó una risa amarga que resonó en la pequeña sala de consulta, decorada con diplomas y fotografías de una época más simple. ¿Reposo? Doctor, tengo 3 películas en filmación, una gira por Centroamérica programada para abril y la Asociación Nacional de Actores me necesita más que nunca. Los productores están intentando romper nuestros contratos colectivos. Y yo tengo pacientes que creían lo mismo, replicó el doctor con la autoridad que dan los años de ver cuerpos rendirse ante la soberbia. Algunos están vivos porque me hicieron caso. Otros, bueno, ya no pueden actuar en ninguna película. El silencio se extendió como una mancha de aceite entre ambos hombres. Afuera, el rumor del tráfico de la ciudad se mezclaba con el sonido distante de un organillero que tocaba «Ay, Jalisco, no te rajes», una ironía cruel que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Jorge se incorporó lentamente, abrochándose la camisa con dedos que temblaban apenas perceptiblemente. ¿Cuánto tiempo me queda si sigo como hasta ahora? Meses, tal vez 1 año si tienes suerte. Pero la suerte es una dama caprichosa, especialmente cuando se trata del hígado. La respuesta golpeó a Negrete como un puñetazo en el estómago. Se acercó a la ventana que daba a la calle Orizaba, observando cómo la vida transcurría normal para todos los demás. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, niños jugando en las banquetas, mujeres cargando canastas del mercado. Un mundo que seguiría girando cuando él ya no estuviera. Hay tratamientos, continuó el doctor, sacando un expediente de su escritorio. Nuevos medicamentos que llegan de Estados Unidos, terapias experimentales, pero requieren tiempo, dedicación completa y, sobre todo, abandonar todo lo que está intoxicando tu organismo. ¿Todo? El alcohol, por supuesto, pero también el estrés, las trasnochadas, las comidas irregulares, la presión constante. Jorge, tu cuerpo no es una máquina que puedas forzar indefinidamente. Negrete cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino el rumbo de toda una industria. La época de oro del cine mexicano dependía de figuras como él, y la lucha sindical necesitaba su liderazgo ahora más que nunca. Doctor, necesito pedirle algo que va más allá de su juramento hipocrático, dijo finalmente, volviéndose hacia el médico con una intensidad que hizo que éste se irguiera en su silla. Necesito que me mantenga en pie el tiempo suficiente para terminar lo que he comenzado. Después haremos lo que usted considere necesario. Jorge, eso es suicidio con pasos medidos. Es responsabilidad. Hay gente que depende de mí, contratos que cumplir, batallas que ganar. No puedo simplemente desaparecer. El doctor Hernández había visto esa determinación antes, esa mezcla tóxica de heroísmo y autodestrucción que caracterizaba a los líderes naturales. Suspiró profundamente, sabiendo que discutir sería inútil. Entonces haremos un compromiso. Te daré medicamentos para aliviar los síntomas más severos, pero a cambio necesito tu palabra de que reducirás gradualmente tus actividades. Y si hay una crisis, si tu cuerpo dice basta, me prometes que me harás caso. Tiene mi palabra. Mintió Jorge con la facilidad de quien había interpretado tantos personajes que la frontera entre la ficción y la realidad se había vuelto borrosa. 2 horas después, Jorge salía de la clínica con un frasco de píldoras en el bolsillo y una receta que jamás llevaría a ninguna farmacia.
El sol de la tarde bañaba las calles de la Roma con una luz dorada que le recordó los atardeceres de su infancia en Guanajuato, cuando el mundo parecía infinito y el futuro una promesa sin sombras. Su chofer, Evaristo, lo esperaba junto al Cadillac negro, discretamente apartado de las miradas curiosas. Era un hombre de confianza absoluta, uno de los pocos que conocía las verdaderas rutinas del charro cantor más allá de los reflectores. ¿A dónde, patrón? A los estudios. Tenemos pendiente la escena del cabaret para El enamorado. Evaristo lo observó por el espejo retrovisor, notando algo diferente en la postura de su jefe, una rigidez que no había estado ahí por la mañana. ¿Está usted bien, don Jorge? Perfecto, Evaristo. Nunca he estado mejor, pero mientras el auto se deslizaba por las calles empedradas hacia Churubusco, Jorge cerró los ojos y permitió que por un instante la máscara cayera. En la oscuridad de sus párpados cerrados, vio el rostro preocupado del doctor. Escuchó sus advertencias, sintió el peso de las decisiones que lo estaban llevando por un camino sin retorno. El Cadillac se detuvo en un semáforo, y por la ventanilla Jorge vio a un niño vendiendo chicles que lo reconoció de inmediato. Los ojos del pequeño se iluminaron con esa admiración pura que solo los héroes de celuloide podían inspirar. Jorge le sonrió y le lanzó una moneda, recibiendo a cambio una sonrisa que valía más que todos los aplausos del mundo. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. El precio de mantener vivos los sueños de un pueblo entero sería su propia vida. Pero algunos sacrificios trascienden la aritmética simple de costo y beneficio. Jorge Negrete, el charro cantor, había elegido arder brillante y rápido antes que apagarse lentamente en la mediocridad del cuidado personal. Cuando el semáforo cambió a verde, el auto continuó su marcha hacia los estudios, llevando consigo a un hombre que había decidido convertir su propia destrucción en la materia prima de la inmortalidad. Los estudios Churubusco vibraban con la actividad frenética de una colmena industrial dedicada a fabricar sueños. Era abril de 1952, y en el set de El enamorado, Jorge Negrete se preparaba para filmar una de las escenas más exigentes de su carrera. Una secuencia de baile y canto que requería energía, resistencia y esa presencia magnética que había definido su estrellato. Julián Soler, el director, revisaba por quinta vez las notas en su guión mientras observaba preocupado cómo Jorge se aplicaba una nueva capa de maquillaje. Algo había cambiado en el actor desde las últimas semanas, una sutil pérdida de la vitalidad que antes irradiaba sin esfuerzo. «Jorge, ¿estás listo para la toma de la cantina?», preguntó Julián, acercándose con esa mezcla de deferencia y autoridad que caracterizaba a los directores exitosos de la época. «Por supuesto, Julián, dame solo un minuto más». Pero ese minuto se convirtió en 5, luego en 10. Jorge permanecía sentado frente al espejo, aplicándose colorete en las mejillas con movimientos mecánicos, como si el ritual del maquillaje fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Carmen Sevilla, su coprotagonista española, se acercó con la gracia natural que la había convertido en una de las actrices más cotizadas del momento. Había notado los cambios en Jorge desde su llegada a México, pero la educación de la vieja escuela le impedía hacer preguntas directas. «Jorge, querido, ¿te encuentras bien? ¿Tienes un color?» «Estoy perfecto, Carmen, solo un poco cansado por la agenda apretada». La mentira salió con tanta naturalidad que incluso él mismo estuvo a punto de creerla. Pero su cuerpo contaba una historia diferente. Las manos le temblaban ligeramente al sostener la brocha de maquillaje y una película de sudor frío cubría su frente a pesar del aire acondicionado del estudio. «Muy bien, posiciones para la escena 17», gritó el primer asistente de dirección, y el set se llenó de ese bullicio ordenado que precedía a cada toma. La escena requería que Jorge interpretara Corazón de México,
mientras bailaba con Carmen en un ambiente de cantina recreado con precisión milimétrica. 50 extras, vestuarios de época, una orquesta completa y equipos de iluminación que convertían el estudio en un horno perfumado con humo de cigarrillos de utilería. ¡Acción! Jorge se irguió, y por un momento mágico, la transformación fue completa. El dolor desapareció de su rostro, sus hombros se enderezaron, y esa sonrisa que había conquistado a América Latina iluminó el set como un faro en la noche. Su voz, rica y potente, llenó cada rincón del estudio. Corazón de México, tierra de mis amores. Los músicos lo siguieron con la precisión de años de colaboración, y Carmen respondió con una gracia que hacía que cada movimiento pareciera improvisado y espontáneo. El baile fluía como agua entre sus manos. Sus pies marcaban el ritmo con elegancia varonil, y por 3 minutos y 40 segundos Jorge Negrete volvió a ser el ídolo invencible que el público adoraba. ¡Corte! ¡Perfecta! Pero en el momento exacto en que Julián gritó ¡corte!, Jorge se desvaneció como un globo que pierde aire. Sus piernas flaquearon, una mano buscó apoyo en el borde de la mesa de cantina y un gemido ahogado escapó de su garganta. Carmen fue la primera en reaccionar, sosteniéndolo del brazo con firmeza. «¡Que alguien traiga una silla!». «No, no es nada», murmuró Jorge, pero su voz había perdido toda la fuerza de segundos antes. «Solo necesito un momento». El set se llenó de murmullos preocupados. Los extras miraban con curiosidad mezclada con respeto, mientras el equipo técnico intercambiaba miradas significativas. En una industria donde los rumores viajaban más rápido que la luz, mantener cualquier secreto era prácticamente imposible. Evaristo, que había estado observando desde las sombras, se acercó discretamente. «Patrón, lo llevo a casa». «De ninguna manera. Tenemos 2 escenas más que filmar». Julián Soler, veterano de suficientes rodajes como para leer entre líneas, tomó una decisión ejecutiva. «Está bien, gente. Descansamos 1 hora. Jorge, ven conmigo a mi oficina». La oficina del director era un refugio de relativa calma en medio del caos creativo del estudio. Paredes cubiertas con fotografías de éxitos pasados, un escritorio lleno de guiones y una botella de whisky que había consolado a más de un artista en crisis. «Jorge, somos amigos desde hace 10 años», comenzó Julián mientras servía 2 vasos del líquido ámbar. «He dirigido a los mejores actores de este país y sé reconocer cuando la oficina de Jesús Grobas, en los estudios Clasa, permanecía sumida en un silencio sepulcral. Las persianas entreabiertas filtraban la luz dorada del atardecer capitalino, creando franjas de claridad que cortaban el humo del cigarro habano que el productor sostenía entre los dedos. Sobre el escritorio de caoba, los contratos de El Enamorado esperaban una firma que no llegaba. Jorge Negrete se hundía en el sillón de cuero frente al escritorio, su traje de lana azul marino impecable, contrastando con la palidez que ningún maquillaje lograba ya disimular completamente. Los ojos, que habían conquistado pantallas desde Buenos Aires hasta Los Ángeles, ahora mostraban una fatiga que iba más allá del cansancio físico. «Mira, Jorge». La voz de Grobas rompió el silencio con esa mezcla de autoridad y preocupación que caracterizaba a los grandes productores de la época. «No podemos seguir posponiendo las grabaciones. Tenemos compromisos con los distribuidores, contratos firmados con las salas de exhibición. La industria no se detiene por nadie». Negrete alzó la vista lentamente, sus dedos tamborileando sobre el brazo del sillón en un ritmo irregular que delataba su nerviosismo interno. «¿Y qué quieres que haga, Jesús? ¿Que me presente en el set para desplomarme frente a las cámaras? ¿Eso es lo que quieres para tu inversión?» El productor se acercó a la ventana, contemplando el trajín vespertino de la ciudad que se extendía hacia el horizonte.
Los edificios de la colonia Doctores se perdían en una bruma dorada que hablaba de progreso y modernidad, pero también de una industria que devoraba a sus propios hijos. Doctor Fernández me aseguró que con el tratamiento adecuado podrías mantener el ritmo, continuó Grobas, sin voltear. Son solo unas inyecciones, algunos medicamentos, nada que no puedan manejar discretamente. Una risa amarga escapó de los labios de Jorge, un sonido que jamás había salido de la garganta del charro cantor en las pantallas. ¿Discretamente? ¿Cómo hemos manejado discretamente todo este asunto? Los periodistas ya empiezan a hacer preguntas, Jesús. Ayer mismo, Paquito Malgesto me preguntó por qué había cancelado la gira por Guadalajara. Grobas finalmente se volvió, sus ojos grises reflejando una mezcla de comprensión y determinación empresarial. En su rostro curtido por décadas de negociaciones y decisiones difíciles, se dibujaba la complejidad de un hombre que debía equilibrar el arte con el negocio. Entonces, ¿qué propones? ¿Que le digamos al país entero que su ídolo máximo está enfermo? ¿Que destruyamos no solo tu carrera, sino todo lo que hemos construido juntos? La pregunta quedó suspendida en el aire cargado de tensión. Jorge se incorporó lentamente caminando hacia la vitrina donde se exhibían los carteles de sus películas más exitosas. Ahí estaba. «Ay, Jalisco, no te rajes, si Adelita se fuera con otro», tal para cual. Cada póster era un testimonio de una época dorada que parecía desvanecerse entre sus manos como arena fina. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Jesús? Jorge tocó el cristal de la vitrina con la punta de los dedos. No es la enfermedad, es saber que todo esto, señaló los carteles, puede convertirse en una mentira. Cada sonrisa, cada canción, cada mi querido capitán que grité en las pantallas. Grobas se acercó, colocando una mano paterna en el hombro de su estrella. Nada de eso es mentira, Jorge. Eres el símbolo de un México que se levanta, que cree en sí mismo. Esa responsabilidad va más allá de tu salud personal. ¿Responsabilidad? Jorge se volvió bruscamente, sus ojos encendidos por una furia contenida durante meses. ¿Mi responsabilidad es mentirle a un país entero? ¿Actuar como si nada pasara mientras mi cuerpo se desmorona? El productor suspiró profundamente, regresando a su escritorio donde tomó una carpeta manila. Mira estos números, Jorge. Las taquillas de tus últimas 3 películas sostienen a más de 200 familias que trabajan en esta industria. Los distribuidores tienen comprometidos más de 2 millones de pesos en tu próximo estreno. ¿Crees que es justo que toda esa gente pague por tu crisis personal? Jorge observó los números, las gráficas, los contratos. Todo parecía reducirse a cifras, a proyecciones, a estadísticas que convertían su vida en un producto comercial. ¿Crisis personal? ¿Así le llamas a esto? Le llamo así a la realidad del negocio del espectáculo, replicó Grobas con frialdad calculada. Pedro Infante lo entiende. Cuando tuvo su accidente aéreo, siguió trabajando con las costillas fracturadas. María Félix jamás canceló una filmación por un dolor de cabeza. Esa es la diferencia entre los verdaderos profesionales y los que solo juegan a ser estrellas. La comparación cayó como una bofetada. Jorge conocía bien esa táctica: picar el orgullo, despertar la competencia, recordar que en esta industria había muchos dispuestos a ocupar su lugar. Pero también sabía que su situación trascendía cualquier rivalidad artística. No es lo mismo, y lo sabes, murmuró Jorge, su voz cargada de una tristeza que nunca había mostrado en público. Pedro se fracturó las costillas, no tiene el hígado destruido. María tiene dolores de cabeza, no se está muriendo lentamente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Grobas bajó la mirada hacia los contratos, consciente de que había cruzado una línea invisible. Jorge se desplomó nuevamente en el sillón, el peso de la realidad aplastando cualquier pretensión de normalidad. «Escucha», la voz del productor se suavizó considerablemente. «No estoy pidiendo que te mates trabajando.
Podemos ajustar los horarios, reducir las escenas más físicamente demandantes, conseguir dobles para las tomas más complicadas. Jorge alzó una ceja con escepticismo. ¿Dobles? ¿Para Jorge Negrete? ¿Te das cuenta de lo que estás sugiriendo? Me doy cuenta de que estoy tratando de salvar la carrera del actor más importante de México, respondió Grobas con firmeza renovada. Y también me doy cuenta de que si no encontramos una solución, todo esto se va a ir al carajo de todas maneras. La crudeza del lenguaje contrastaba con la elegancia del entorno, pero reflejaba la desesperación que comenzaba a filtrar incluso entre los círculos más sofisticados de la industria. Jorge comprendía que no era solo su carrera lo que estaba en juego. Era todo un ecosistema económico y cultural que dependía de su imagen. ¿Y María Antonieta?, preguntó Jorge, refiriéndose a su esposa. ¿Ella también forma parte de esta mascarada? Grobas titubeó antes de responder. María Antonieta entiende las presiones del medio mejor que nadie. Su propia carrera depende, en cierta medida, de la estabilidad de la tuya. ¿Le has hablado? Hemos discutido algunas opciones. Jorge se incorporó de un salto, la revelación desatando una furia que había estado conteniendo durante semanas. ¿Hablas con mi esposa sobre mi salud a mis espaldas? ¿Desde cuándo manejas mi vida personal como si fuera otro de tus contratos? El productor levantó ambas manos en gesto conciliador. Jorge, por favor. Solo estamos tratando de protegerte. La prensa ya está haciendo demasiadas preguntas. Si conseguimos mantener las apariencias por unos meses más, quizás el tratamiento haga efecto y... ¿Y qué? ¿Que mágicamente me cure? Jorge caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. ¿Sabes qué, Jesús? Tienes razón en algo. Esto es más grande que yo, pero también es más importante que tus números y tus proyecciones. Grobas se incorporó de su silla, alarmado por el tono definitivo en la voz de su estrella. ¿Qué quieres decir? Jorge se volvió una última vez, su perfil recortado contra la luz del pasillo. Quiero decir que voy a hacer esa película, pero será la última vez que actúe como si nada pasara. La gente tiene derecho a saber la verdad sobre el hombre detrás del mito. Jorge, por favor, piénsalo bien. Una decisión precipitada puede destruir todo lo que hemos construido. No, Jesús. La sonrisa que apareció en el rostro de Jorge tenía algo de la calidez que había enamorado a millones, pero también una tristeza infinita. Una decisión precipitada nos construyó. Ahora es tiempo de ser honestos con las consecuencias. La puerta se cerró con un sonido suave pero definitivo. Grobas permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando los contratos sin firmar y preguntándose si acababa de presenciar el principio del fin de una era. Afuera, los ruidos de la ciudad continuaban su rutina eterna, ajena a que en esa oficina se había tomado una decisión que cambiaría para siempre la historia del cine mexicano. El teléfono sonó, cortando la meditación del productor. Era María Antonieta Pons, su voz tensa traicionando la preocupación que trataba de ocultar. Jesús, ¿cómo resultó la reunión? Jorge llegó a casa y se encerró en su estudio. No quiere hablar conmigo. Grobas suspiró, consciente de que las próximas palabras definirían no solo el futuro profesional de Jorge, sino también el personal. María Antonieta, creo que necesitamos hablar. Esto se está saliendo de nuestro control. El café de Tacuba bullía con la actividad característica de las primeras horas de la mañana. Entre el aroma del café recién molido y el murmullo de conversaciones matutinas, una mesa discreta en el rincón más alejado del salón principal albergaba una reunión que habría alterado el pulso de la industria cinematográfica mexicana si alguien hubiera logrado escuchar su contenido. Doctor Ignacio Fernández removía nerviosamente su taza de café, sus ojos evitando el contacto directo con los otros tres hombres que compartían la mesa. A su derecha, Jesús Grobas mantenía la compostura empresarial que lo había convertido en uno de los productores más respetados de la época de oro. Frente a ellos,
Paco Malgesto, el locutor más influyente de la XCW, jugueteaba con un puro sin encender, mientras Pedro de Lillá, director de la revista Cinema Reporter, tomaba notas en una libreta que mantenía cuidadosamente oculta. «La situación se está volviendo insostenible», murmuró el doctor Fernández, su voz apenas audible por encima del ruido ambiente. «Ayer mismo tuvo otro episodio durante el ensayo. Se desplomó en el camerino y tardó casi 10 minutos en recuperar la conciencia». Grobas apretó los labios, asimilando información que confirmaba sus peores temores. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se haga público?» «El problema no es cuánto tiempo tenemos», intervino Malgesto, finalmente encendiendo su puro con movimientos calculados. «El problema es que ya hay demasiada gente involucrada. Los técnicos de sonido, los camarógrafos, el personal médico. Es imposible mantener en secreto el estado de salud de la figura más visible del país». Pedro de Lillá alzó la vista de su libreta, sus anteojos reflejando las luces del café. «Mis contactos en la prensa estadounidense ya están haciendo preguntas. Variety publicó una nota el mes pasado sobre la misteriosa ausencia del charro mexicano en eventos públicos. Si ellos empiezan a investigar, no llegaremos a eso», interrumpió Grobas con firmeza. «La pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo en que es necesario manejar esta situación de El Teatro Blanquita? Hervía de expectación aquella noche de octubre de 1953. Las marquesinas anunciaban el gran regreso de Jorge Negrete después de su descanso médico en Los Ángeles, y la multitud se agolpaba desde temprano en las calles aledañas al eje central. Vendedores ambulantes pregonaban fotografías del charro cantor, mientras las fanáticas más devotas rezaban el rosario esperando que las puertas se abrieran. Detrás del escenario, Jorge se miraba en el espejo de su camerino, las luces incandescentes revelando sin piedad los estragos que los últimos meses habían dejado en su rostro. Los ojos, antes brillantes como obsidiana pulida, ahora se hundían en cuencas oscurecidas por ojeras perpetuas. La piel amarillenta que había logrado disimular con maquillaje durante las grabaciones de El Rapto ya no respondía a ningún cosmético. «Patrón», susurró Chema, su asistente personal, asomándose por la puerta. «Faltan 10 minutos. ¿Está listo?» Jorge asintió sin apartar la vista del espejo, ajustándose la corbata de moño con manos que temblaban imperceptiblemente. El traje de charro, confeccionado apenas semanas antes, le colgaba como un saco sobre los hombros que alguna vez fueron robustos. Había perdido casi 15 kilos en los últimos 3 meses, pero la prensa lo atribuía a una dieta especial para mantenerse en forma. «Dile a Grobas que ya voy», murmuró, aplicándose una última capa de polvo compacto en las mejillas hundidas. En el pasillo que conducía al escenario, se topó con María Félix, quien llegaba como invitada especial. La doña, envuelta en un abrigo de bisón a pesar del calor capitalino, lo examinó con esos ojos felinos que no perdonaban nada. «Jorge», dijo con voz suave pero penetrante, «¿estás seguro de que debes hacer esto?» «¿Hacer qué? ¿Cantar?», respondió él con una sonrisa forzada. «Es lo único que sé hacer, mujer». María se acercó y le acomodó la solapa del saco con gesto maternal. «No me refiero a cantar, me refiero a fingir que estás bien cuando es obvio que no lo estás». Jorge la tomó suavemente de las muñecas, apartando sus manos de su pecho. «La función debe continuar, ¿no es eso lo que siempre decimos en este negocio?» «Algunas funciones es mejor cancelarlas a tiempo», replicó ella, pero Jorge ya se alejaba hacia las escaleras que subían al escenario. El rugido de la multitud lo golpeó como una ola cuando apareció bajo los reflectores. 3000 personas se pusieron de pie de inmediato, aplaudiendo con frenesí mientras él avanzaba hasta el micrófono central. Las luces, más intensas de lo habitual, lo enceguecieron momentáneamente, pero logró esbozar esa sonrisa que había conquistado a México.
Buenas noches, mi querido público, gritó con la voz ronca pero aún poderosa. Han pasado muchos meses, pero Jorge Negrete ha vuelto a casa. Los vítores se alzaron hasta el techo del teatro. En las primeras filas distinguió rostros conocidos. Productores, periodistas, compañeros de la industria que habían venido tanto a apoyarlo como a constatar si el rumor de su declive era cierto. Todos observaban, todos juzgaban, todos esperaban algún signo de debilidad. La orquesta, dirigida por el maestro Díaz Conde, atacó los primeros acordes de México lindo y querido. Jorge respiró profundamente, sintiendo cómo el aire se atoraba en sus pulmones congestionados y comenzó a cantar. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. La voz brotó clara y potente, arrancando suspiros de alivio al público. Por un momento, parecía que el tiempo no había pasado, que Jorge seguía siendo el mismo coloso vocal que había dominado las pantallas durante 15 años. Pero él sentía cada nota como una batalla, cada respiración como un esfuerzo sobrehumano. A la mitad de la segunda estrofa, sintió el familiar sabor metálico en la boca. Discretamente se llevó el pañuelo a los labios, fingiendo secarle el sudor mientras absorbía las gotas de sangre que habían comenzado a brotar. El público, extasiado, no notó nada. Entre canción y canción intentaba recuperar el aliento con bromas y anécdotas, pero las palabras se le enredaban ocasionalmente. Durante ella, una de sus composiciones más queridas, tuvo que apoyarse disimuladamente en el piano para no tambalearse. «Este hombre se está muriendo ante nuestros ojos», murmuró un periodista de Excelsior a su compañero de Cinema Reporter. «¿Por qué nadie hace nada?» En el camerino del segundo piso, Jesús Grobas observaba la función a través de un circuito cerrado de televisión, una novedad tecnológica que había instalado recientemente. Sus manos sudorosas apretaban un vaso de whisky mientras veía a su estrella principal desfallecer lentamente bajo los reflectores. «Hay que sacarlo de ahí», murmuró a Julián de Meriche, su socio. «Esto va a terminar mal». «¿Estás loco?», replicó de Merich. «¿Sabes cuánto dinero tenemos invertido en esta función? Además, míralo, el público está enloquecido. No se dan cuenta de nada». Grobas sabía que de Meriche tenía razón desde el punto de vista comercial, pero también sabía que estaban presenciando algo más que un espectáculo. Estaban viendo a un hombre consumirse por orgullo y necesidad. De vuelta en el escenario, Jorge había llegado al momento más esperado. Juan Charrasqueado, la canción que lo había catapultado a la fama nacional. Los mariachis lo acompañaron con bríos renovados, y él se irguió tratando de recobrar la prestancia de antaño. «Por una mujer ladina, perdí la paz y el sosiego». Pero en el estribillo algo se quebró. No físicamente, sino algo más profundo. Su voz, aunque aún melodiosa, llevaba ahora un dejo de desesperación auténtica que trascendía la interpretación. Estaba cantando su propia historia, la del hombre que había perdido todo por mantener las apariencias. Al terminar la canción, el silencio se extendió por unos segundos eternos, antes de que el teatro explotara en aplausos. Jorge se inclinó para agradecer, y al incorporarse, el mundo comenzó a girar a su alrededor. Se las arregló para mantener la sonrisa hasta que las cortinas se cerraron, y entonces se desplomó. Chema y dos tramoyistas lo cargaron hasta el camerino, mientras el público, ajeno a la crisis, seguía aplaudiendo y pidiendo más canciones. María Félix ya los esperaba allí, junto con el doctor Marroquín, el médico del teatro, que siempre estaba presente en las funciones por si algún artista sufría algún percance. «Hay que llevarlo al hospital», dictaminó el doctor, después de tomarle el pulso y examinar sus pupilas. «Su presión está por los suelos y presenta signos de insuficiencia hepática aguda». «No», murmuró Jorge desde el diván donde lo habían recostado. «Mañana tengo entrevistas en XEW, no puedo fallar». María se arrodilló junto a él y le tomó la mano, notando la frialdad que se había apoderado de sus dedos.
Jorge, por favor, tu público te adora, pero no va a adorar tu cadáver. Mi público, repitió él con una sonrisa amarga. Mi público no conoce a Jorge Alberto Moreno Fernández, solo conoce a Jorge Negrete, y Jorge Negrete no se puede dar el lujo de estar enfermo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del camerino. Por primera vez en meses, había admitido abiertamente que su personaje público se había vuelto una prisión de la cual no podía escapar, ni siquiera para salvar su propia vida. Entonces deja que Jorge Negrete descanse un poco, sugirió María. El país puede sobrevivir unas semanas sin él. Jorge cerró los ojos, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de cada fibra de su ser. Afuera, el público comenzaba a retirarse, comentando emocionado sobre el magnífico regreso del charro cantor. Ninguno sospechaba que acababan de presenciar no un regreso triunfal, sino una despedida encubierta. La redacción de Cinema Reporter bullía de actividad aquella mañana de noviembre. Las máquinas de escribir repiqueteaban sin cesar, mientras los periodistas de espectáculos se apresuraban a cumplir con la fecha límite de la edición semanal. En el escritorio principal, Paco Ignacio Taibo padre revisaba las pruebas de imprenta con el ceño fruncido. «¿Qué tenemos sobre Negrete?», preguntó a su asistente, sin levantar la vista de los pliegos. «Las fotos de la función en el Blanquita, jefe. Salió muy bien, aunque algunos compañeros comentan que se veía un poco demacrado». Taibo alzó la mirada. Sus años de experiencia en el periodismo de espectáculos le habían enseñado a leer entre líneas. ¿Demacrado cómo? Como cuando Arturo de Córdoba comenzó con sus problemas del corazón o como cuando Pedro Infante tuvo aquella bronquitis que duró 3 meses. Pues, más bien como Infante, admitió el asistente. Dicen que tuvo que apoyarse varias veces en el piano y que se veía muy delgado. Consígueme una cita con él. Quiero hablar personalmente. Mientras tanto, en la mansión de Coyoacán, Jorge desayunaba frente a los ventanales que daban al jardín. El sol matutino se filtraba entre los jacarandas, creando un caleidoscopio de luces y sombras sobre la mesa de caoba. Pero él apenas tocaba los huevos rancheros que le había preparado doña Carmen, la cocinera que llevaba con la familia desde los tiempos de Guanajuato. «Niño Jorge», dijo la mujer, asomándose desde la cocina, «no ha probado bocado. Le preparo algo diferente. ¿Unos chilaquiles como le gustan?» «No se preocupe, doña Carmen. No tengo mucha hambre». «¿Cómo que no tiene hambre? Un hombre de su tamaño necesita alimentarse bien, sobre todo con tanto trabajo que tiene». Jorge sonrió tristemente. Si la buena mujer supiera que el trabajo ya no era el problema, sino mantener la fachada de que podía seguir trabajando. Había cancelado discretamente 3 compromisos esa semana, alegando ajustes de agenda, pero sabía que no podría seguir posponiendo indefinidamente sus responsabilidades. El timbre de la puerta lo sacó de sus reflexiones. Minutos después, Chema anunció la llegada de Emilio Azcárraga, el dueño de XCW, quien raramente hacía visitas domiciliarias a sus artistas exclusivos. «Jorge, hermano», dijo Azcárraga al entrar al estudio, con esa mezcla de cordialidad y autoridad que caracterizaba a los grandes magnates. «¿Cómo estás? Te veo repuesto después de tu temporada en Los Ángeles». «Muy bien, don Emilio. ¿A qué debo el honor de su visita?» Azcárraga se sentó en uno de los sillones de cuero y aceptó el café que le ofreció Chema antes de ir directo al grano. «Tengo una propuesta que creo te va a interesar. RCA Víctor quiere grabar un álbum completo contigo. Boleros, rancheras, canciones populares. Es un contrato millonario, Jorge, de esos que cambian la vida. ¿Y cuál es la urgencia? Pues que quieren empezar la próxima semana. Han preparado los estudios de Nueva York especialmente para ti, con los mejores músicos disponibles. Es una oportunidad de oro para expandir tu mercado internacional». Jorge sintió un nudo en el estómago. Viajar a Nueva York en su estado actual era impensable, pero rechazar un contrato de esa magnitud levantaría sospechas. «Jorge Negrete»,
la enfermedad secreta que cambió para siempre la historia del cine mexicano. El aire de Los Ángeles se sentía pesado aquella tarde del 1 de diciembre de 1953. Jorge Negrete permanecía sentado en el sillón de cuero del Hotel Ambassador, con la mirada perdida hacia las palmeras que se mecían suavemente bajo el cielo californiano. Sus manos, otrora firmes como las de un verdadero charro, temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té que había dejado enfriar hace horas. María Félix había partido esa mañana rumbo a Europa, después de una despedida que ambos sabían podría ser definitiva. Las palabras no dichas flotaban en el aire como fantasmas, y Jorge sentía el peso de cada una de ellas, oprimiendo su pecho ya maltratado por la enfermedad. «Señor Negrete», la voz del doctor Harrison resonó desde el marco de la puerta. «Es hora de que hablemos con total honestidad». Jorge levantó la vista lentamente. El médico estadounidense, especialista en enfermedades hepáticas, había sido recomendado por los mejores contactos de la colonia mexicana en California. Su rostro serio confirmaba lo que Jorge ya presentía en cada fibra de su ser enfermo. «Doctor, llevo meses viviendo con la certeza de que mi cuerpo me está fallando. No necesito que me diga lo que ya sé». El doctor Harrison se acercó y tomó asiento frente a él. Sus ojos azules, acostumbrados a dar noticias difíciles, mostraban una compasión profesional que Jorge agradeció silenciosamente. «Su hígado está en estado crítico, Jorge. La cirrosis ha avanzado más de lo que cualquiera de nosotros hubiera querido admitir. Las toxinas que su cuerpo no puede filtrar están afectando su sistema nervioso, su circulación. Todo está conectado». Jorge asintió despacio, como si cada movimiento de cabeza fuera un acuerdo tácito con su destino. Afuera, el bullicio de Hollywood continuaba su ritmo implacable, ajeno al drama que se desarrollaba en esa habitación de hotel. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una serenidad que sorprendió al médico. «Es difícil decirlo con precisión. Días, tal vez semanas si logramos estabilizar su condición. Pero Jorge debe entender que su cuerpo ha librado una batalla heroica durante años. Ya no puede más». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Jorge cerró los ojos y por un momento se permitió recordar las noches de triunfo en el Teatro Blanquita, los sets de filmación donde su voz llenaba cada rincón, las ovaciones que hacían temblar los cimientos de los auditorios. Todo eso parecía ahora tan lejano como los sueños de la infancia. «Doctor», su voz emergió ronca pero firme, «quiero que me ayude a hacer una llamada a México. Hay cosas que debo arreglar». Esa tarde, desde su habitación del Ambassador, Jorge comenzó a hacer las llamadas más difíciles de su vida. La primera fue para Jesús Grobas, quien recibió la noticia con un silencio que se extendió durante largos segundos a través de la línea telefónica. «Jorge, hermano mío», la voz del productor se quebró. «Voy para allá inmediatamente. No estarás solo en esto». La segunda llamada fue para Mario Moreno Cantinflas, su compañero de batallas sindicales y noches de camaradería. Cantinflas, en plena filmación de El bolero de Raquel, interrumpió el rodaje al escuchar la gravedad en la voz de Jorge. «Compadre, no me digas eso. Tú eres más fuerte que cualquier enfermedad. ¿Te acuerdas cuando nos enfrentamos a todos esos productores abusivos? Si pudimos con ellos, puedes con esto». Jorge sonrió débilmente, aunque Mario no pudiera verlo. La lealtad de sus amigos le daba fuerzas para continuar con lo que sabía sería su último acto de responsabilidad. La tercera llamada, la más difícil de todas, fue para su familia en Guanajuato. Su hermana Elena, quien había sido testigo de sus primeros pasos en el arte, recibió la noticia con el estoicismo que caracterizaba a la familia Negrete. «Jorge, mi niño», su voz materna atravesó miles de kilómetros. «Ven a casa. Aquí está tu lugar. Aquí está tu tierra. Elena, si Dios quiere, volveré. Pero primero debo cerrar algunos pendientes aquí. El sindicato necesita saber que pueden continuar sin mí. La industria debe prepararse para seguir adelante.
Aquella noche, Jorge redactó una serie de cartas que entregaría personalmente o a través de emisarios de confianza. Cada palabra era medida, cada frase construida con la precisión de quien sabe que no habrá oportunidad de correcciones. Escribió a los directivos de la ANDA asegurándose de que las reformas laborales por las que había luchado no murieran con él. Redactó instrucciones precisas sobre los contratos pendientes y los proyectos cinematográficos que quedarían inconclusos. Pero la carta más larga y emotiva fue para María Félix. En ella le expresaba su amor eterno y su comprensión por la decisión de ella de alejarse en esos momentos finales. «Mi doña hermosa», escribía con letra temblorosa, «ha sido la luz más intensa de mis últimos años. No llores por mí cuando llegue el momento, sino canta las canciones que solíamos escuchar juntos. Ahí estaré siempre, en cada nota, en cada verso». Al día siguiente, 2 de diciembre, Jorge despertó con un episodio severo de confusión mental. El doctor Harrison explicó a los allegados que habían llegado desde México que se trataba de encefalopatía hepática. Las toxinas que su hígado no podía filtrar estaban afectando su cerebro. Entre momentos de lucidez y períodos de delirio, Jorge seguía siendo él mismo. Cuando Jesús Grobas llegó al hospital, lo encontró tarareando en voz baja, «¡Ay, Jalisco, no te rajes!», su canción más emblemática. «Jorge, estoy aquí contigo». «Jesús». Jorge abrió los ojos lentamente. «Los contratos de clase A. Asegúrate de que los nuevos talentos tengan mejores condiciones que las que yo tuve. Que no tengan que sacrificar su salud como yo lo hice». Grobas asintió, conteniendo las lágrimas. Conocía a Jorge desde sus inicios, había sido testigo de su ascenso meteórico y ahora presenciaba su ocaso con una dignidad que pocos hombres logran mantener ante la adversidad. Esa tarde, varios miembros de la colonia artística mexicana en Los Ángeles se congregaron en el hospital. Pedro Armendáriz, quien acababa de regresar de filmar en Europa, llegó con los ojos enrojecidos. Dolores del Río, elegante incluso en su dolor, se mantuvo al pie de la cama sosteniendo la mano de Jorge durante horas. «Jorge», murmuró Dolores, «has sido el corazón de nuestra industria. Todo lo que lograste, todas las puertas que abriste para los demás, eso no morirá nunca». En sus momentos de mayor claridad mental, Jorge pidió que le leyeran los cables que llegaban desde México. Miles de fanáticos enviaban mensajes de aliento, sin saber aún la gravedad real de su estado. Las estaciones de radio dedicaban programas especiales a su música, y los periódicos publicaban ediciones especiales celebrando su legado. «El pueblo mexicano no me ha olvidado», pensó Jorge con una mezcla de orgullo y melancolía. «Mi voz seguirá sonando en sus corazones mucho después de que yo me haya ido». La noche del 3 de diciembre, Jorge experimentó una mejoría temporal que los médicos llamaron el último resplandor. Se incorporó en la cama, pidió un espejo y se arregló el cabello con la dignidad de siempre. «Quiero grabar un mensaje para mi pueblo», le dijo a Grobas. «Consigue una grabadora». Con voz débil pero firme, Jorge grabó sus últimas palabras para México. «Mi querido pueblo, mi gente amada, si estas palabras llegan a ustedes, es porque ya me he marchado hacia el último viaje. No lloren por mí, sino celebren lo que vivimos juntos. Cada canción que canté fue un pedazo de mi corazón que les entregué. Ahora ese corazón se queda con ustedes para siempre. Cuiden al cine mexicano, amen a su patria, y cuando escuchen México lindo y querido, recuerden que ahí estaré yo, cantando junto a ustedes. ¡Viva México! Sus últimas horas transcurrieron en una paz que sorprendió a todos los presentes. Jorge Negrete, el charro cantor, el ícono que había conquistado corazones en todo el continente, se apagaba lentamente como una vela que ha alumbrado intensamente durante décadas. El amanecer del 5 de diciembre de 1953 encontró a Jorge sumido en un coma profundo. Sus amigos,
su familia adoptiva del arte, mantuvieron vigilia hasta el final. A las 12:45 del mediodía, hora de Los Ángeles, el corazón que había latido al ritmo de los mariachis se detuvo para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, la vida continuaba ajena a que acababa de morir uno de los hombres más queridos de México. Pero adentro, en esa habitación de hospital, todos sabían que acababa de terminar una época dorada del cine y la música mexicanos. Nara, capítulo 27. El último adiós. La noticia llegó a México como un rayo que partió el cielo en dos. Eran las 2:45 de la tarde del 5 de diciembre de 1953, cuando las primeras planas de los periódicos vespertinos gritaron al unísono: ¡Muere Jorge Negrete! En cuestión de minutos, la capital del país se sumió en un luto colectivo que nadie había previsto en su magnitud real. En los estudios de XCW, La Voz de la América Latina, el locutor Pedro de Lille interrumpió la programación regular con voz quebrada. Pueblo de México, tenemos que comunicarles la más dolorosa de las noticias. Nuestro querido Jorge Negrete, el charro cantor que llevó el nombre de México por todo el mundo, ha fallecido en Los Ángeles, California, víctima de una penosa enfermedad hepática que venía padeciendo en silencio. Las líneas telefónicas de la radio colapsaron inmediatamente. Miles de mexicanos llamaban para confirmar si la noticia era cierta, como si el simple hecho de escucharla múltiples veces pudiera cambiar la realidad. En las calles de la Ciudad de México, la gente se detuvo abruptamente. Los vendedores ambulantes dejaron de gritar sus mercancías. Los tranvías redujeron su velocidad y un silencio extraño se apoderó de la bulliciosa capital. En el Palacio de Bellas Artes, el director Celestino Gorostiza recibió la llamada que cambiaría los planes culturales de toda la nación. Sin dudarlo, canceló todas las funciones programadas y ordenó la preparación del recinto para lo que presentía sería un homenaje sin precedentes. Señores, dijo a su equipo con solemnidad, debemos prepararnos para recibir al hijo pródigo que regresa a casa para quedarse para siempre. Mientras tanto, en Los Ángeles, Jesús Grobas iniciaba los trámites más difíciles de su carrera como productor: la repatriación de los restos de Jorge Negrete. El cónsul mexicano, José Gorostiza, hermano del director de Bellas Artes, movilizó todos los recursos diplomáticos disponibles para agilizar el proceso. El pueblo de México espera a su hijo, le dijo al funcionario estadounidense encargado. Jorge Negrete no es solo un artista muerto, es un pedazo del alma nacional que debe volver a casa. La respuesta fue inmediata. Las autoridades californianas, conscientes del significado cultural del momento, facilitaron todos los permisos necesarios. La comunidad mexicana de Los Ángeles organizó una vigilia que se extendió por 3 días, transformando el consulado en un santuario improvisado lleno de flores, fotografías y mariachis que tocaron sin descanso. María Félix, quien había regresado precipitadamente desde París al enterarse de la noticia, llegó al consulado envuelta en un rebozo negro que cubría parcialmente su rostro. Su presencia causó una conmoción entre los periodistas que habían acampado en el lugar. ¿Qué mensaje tiene para el pueblo de México, señora Félix?